Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 11 de septiembre del 2024 y estos son nuestros titulares. El Papa está llevando a cabo el viaje más largo de su pontificado, de 12 días de duración, que le lleva por distintos países de Asia y de Oceanía. La policía de Indonesia ha frustrado un atentado contra el Papa durante su visita a ese país asiático. Pensaban atacarle con un dron y con un arco y flechas. El número de hispanos que votarán a favor de Harris es mucho mayor que los que votarán a Trump en las próximas elecciones que se celebrarán en Estados Unidos. El dictador venezolano Nicolás Maduro ha decidido que este año la Navidad empiece el 1 de octubre para hacer olvidar el escándalo del fraude electoral. La presidenta de los laicos católicos alemanes ha estado en el Vaticano para presentar su visión del sínodo alemán y se ha mostrado muy contenta con el resultado. El Papa se encuentra llevando a cabo el viaje más largo de su pontificado, en el que durante 12 días recorrerá varios países. La primera etapa de su viaje fue Yakarta, la capital de Indonesia, un país con una abrumadora mayoría de musulmanes. Por eso el gesto más significativo fue la visita a la mezquita, en la que se firmó una declaración conjunta con el líder musulmán. El documento se centra en el compromiso de todos los creyentes contra la violencia y en el papel de las religiones en la promoción de la paz y la defensa de la naturaleza. La declaración señala con amargura que la religión es a menudo instrumentalizada, lo que causa sufrimiento a muchas personas en un mundo cada vez más marcado por la violencia. Por tanto, se reitera que el papel de las religiones debe incluir la promoción y protección de la dignidad de toda vida humana. El otro gran acto en Yakarta tuvo lugar en un estadio, donde el Papa celebró la misa ante un gran número de católicos que, aunque son una pequeña minoría en el país, mantienen una fe muy viva. El Papa en su homilía recordó a los fieles que el encuentro con Jesús nos llama a vivir dos actitudes fundamentales que nos hacen capaces de llegar a ser sus discípulos: escuchar la palabra y vivir la palabra. La palabra de Dios, dijo, nos pide que cambiemos nuestra mirada, que nos dejemos transformar el corazón a imagen del Cristo. Nos llama a echar con valentía las redes del Evangelio en medio del mar del mundo. El Señor nos pide ir mar adentro, alejándonos de las orillas pantanosas de los malos hábitos, de los miedos y de las mediocridades, para atrevernos a emprender una nueva vida. La segunda etapa de la visita del Papa fue la isla de Papúa Nueva Guinea, en la cual los católicos son algo más de 1/3 de la población. Como es habitual, mantuvo una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en la que pidió que acaben las agresiones tribales y que la cuestión de la independencia de la isla de Bougainville se aborde desde el diálogo. Después tuvo lugar el encuentro con los católicos del país. El Papa dirigió un discurso a los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y catequistas reunidos en el santuario María Auxiliadora en Port Moresby, animándolos a adoptar el estilo de Dios, caracterizado por la cercanía, la compasión y la ternura. Subrayó que aquellos que no demuestran estas cualidades no tienen el espíritu de Jesús. El Papa reconoció la labor de numerosos santos y beatos, como Pedro Chanel, Juan Mazzucconi y Pedro Torrot, entre otros, cuya tenacidad y espíritu de sacrificio han sido fundamentales en la expansión del cristianismo en Papúa Nueva Guinea. Afirmó que gracias a ellos, la Iglesia sigue adelante sin miedo, sabiendo que no estamos solos. Francisco exhortó a los presentes a dirigir su misión hacia las periferias y las personas más desfavorecidas. Habló de la importancia de acercarse a aquellos marginados o heridos por los prejuicios y las supersticiones,
subrayando que la Iglesia debe estar cercana a estos hermanos y hermanas, porque en ellos Jesús está presente de manera especial. En la misa celebrada en el estadio de la capital de Papúa, Port Moresby, el Papa pidió a los católicos que se abrieran a Dios, a los hermanos y al Evangelio, haciendo de él la brújula de la vida. Por la tarde el Papa fue a Vanimo, a 1000 kilómetros de Port Moresby, para visitar a la comunidad católica presidida por un sacerdote argentino del Verbo encarnado, y les exhortó a ser misioneros. La policía indonesia ha detenido a varias personas acusadas de preparar un atentado contra el Papa durante la visita que el pontífice ha llevado a cabo en ese país. Justo al comienzo de la visita apostólica del Papa a Indonesia, la policía detuvo a 7 personas por su implicación en un intento de atentado contra el Papa. Según un comunicado facilitado por las autoridades, los arrestos se produjeron en Yakarta, en 2 ciudades de su área urbana, Bogor y Bekasi, en la provincia de Sumatra Occidental y en la isla de Bangka Belitung. El portavoz del destacamento antiterrorista explicó que los detenidos difundieron en las redes sociales propaganda y amenazas terroristas contra el protocolo de seguridad del Papa. Aún no se ha podido determinar si los implicados se conocían entre sí o formaban parte de una misma célula, aunque varios han jurado lealtad al Estado Islámico y tenían folletos de esta organización. Uno tenía en su domicilio planes para un ataque contra el Papa y materiales potencialmente utilizables para ello, como un dron, un arco y unas flechas. Uno de los detenidos pertenece al mismo grupo terrorista que en octubre de 2019 hirió al ministro del Interior, Wiranto, apuñalándole 2 veces en el estómago. La razón del atentado contra el Papa sería, al parecer, su visita a la mezquita Istiqlal de Yakarta y el llamamiento del gobierno a las televisiones para que durante el acto celebrado allí por el pontífice no transmitieran la llamada a la oración, que las cadenas sustituyeron por un texto en vivo en un faldón. Los católicos hispanos de Estados Unidos van a votar por Harris en lugar de por Trump en las próximas elecciones de noviembre. Según una nueva encuesta de WTN, los católicos hispanos en Estados Unidos son casi 2 veces más propensos a apoyar a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris que al candidato republicano Donald Trump. Según el estudio, el 59,4% de los católicos hispanos tiene intención de votar a Harris en noviembre, frente al 30,4% que tiene intención de votar a Trump. La encuesta de WTN News sugiere que el apoyo de los católicos hispanos a Harris está ligeramente por encima del apoyo que recibió el presidente Joe Biden en 2020, con un 54,9% de los encuestados diciendo que votaron por Biden en las últimas elecciones presidenciales. La mayoría de los católicos hispanos, el 56,8%, dijo que la economía, incluidos el empleo, la inflación y las tasas de interés, es la cuestión más importante a la hora de decidir su voto en este ciclo electoral. Las siguientes prioridades fueron la seguridad fronteriza y la inmigración, con un 10,5%, el aborto con un 9,7%, la sanidad con un 5,3% y el cambio climático con un 5%. Ningún católico hispano respondió que avanzar en los derechos LGBTQ fuera una prioridad, y el 45,7% dijo que no apoya los tratamientos hormonales transgénero ni los procedimientos quirúrgicos para menores. Mientras tanto, el 16,5% dijo que apoya las hormonas y las cirugías transgénero para menores. Más de una cuarta parte de los católicos hispanos, el 27,5%, dijeron que aceptan todas las enseñanzas de la Iglesia. El 35% de los católicos hispanos señaló que cree en la mayoría de las enseñanzas de la Iglesia. El 22% dijo que no está de acuerdo con algunas de las enseñanzas de la Iglesia y el 15,5% indicó que la fe juega solo un papel menor en sus vidas. Del mismo modo, la encuesta reveló que el 37,2% de los católicos hispanos asiste a misa una vez a la semana o más, mientras que el 41,8% solo asiste una o varias veces al año. Más de la mitad,
63,5% de los católicos hispanos se confiesa al menos una vez al año, y casi una quinta parte, 17,5%, lo hace al menos una vez al mes. La mitad de los católicos hispanos, el 49,7%, cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, mientras que casi un tercio, el 29,5%, cree que la Eucaristía es solo un símbolo y una quinta parte, el 20,8%, no está segura. Nicolás Maduro, el dictador comunista venezolano, ha decidido que la Navidad se empezará a celebrar en octubre en un intento de tapar el fraude electoral. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha vuelto a dar ejemplo de sus delirios de grandeza y su absoluta falta de respeto a la fe cristiana, decretando el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. El anuncio lo hizo en un programa de la televisión que está al servicio de su régimen tiránico. Es septiembre y ya huele Navidad, huele a Navidad, y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre, lanzó el presidente en medio de los aplausos de sus fieles súbditos. El dictador, al frente de un gobierno incapaz de garantizar el suministro eléctrico, tal como ocurrió el pasado viernes, cuando el 80% de los ciudadanos se quedaron sin luz, hizo lo habitual en estas ocasiones: echar la culpa a un sabotaje que se organizó desde fuera del país. El ataque criminal eléctrico paró la economía, no pudieron. La gente siguió trabajando, laborando y con el apoyo de la clase obrera en unión cívico-militar policial perfecta, garantizamos la paz absoluta, la recuperación en tiempo récord de uno de los golpes más mortíferos que se han pretendido en la historia contra el sistema de generación eléctrica. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad, anunció públicamente el dictador comunista. Los obispos de Venezuela han protestado por esta decisión arbitraria y absurda, a la vez que han vuelto a pedir que se acepte el resultado de las elecciones, que perdió por abrumadora mayoría el dictador comunista. Los obispos han vuelto a condenar la represión contra los manifestantes, que mantiene a más de 2.000 en la cárcel. La presidenta de los laicos alemanes ha salido muy contenta de la reunión mantenida con altos cargos en el Vaticano para hablar del sínodo alemán. La presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes, Irme Stetterkarp, ha valorado positivamente la visita que ha realizado a Roma. En una entrevista destacó que los encuentros fueron fructíferos, logrando un mayor entendimiento mutuo con la curia romana, aunque indica que las tensiones entre el camino sinodal alemán y el Vaticano no se han resuelto por completo. Stetterkarp subrayó que encontró una notable disposición a escuchar y que sus interlocutores se mostraron abiertos a cuestionar su perspectiva. Aunque hubo momentos de confrontación, la presidenta consideró que el diálogo fue fructífero y lo calificó como un buen primer paso, expresando su disposición a continuar con estas conversaciones en el futuro. Uno de los encuentros más importantes fue con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, donde se discutió el mandato que este organismo ha recibido del Papa Francisco, con un enfoque central en la lucha contra el abuso. Por otro lado, la diócesis alemana de Hildesheim cuenta ahora con 3 responsables para la atención pastoral sensible a la comunidad queer. Estos tienen la tarea de crear espacios seguros para personas homosexuales y transexuales dentro de la Iglesia, según informó la diócesis el miércoles. Los 3 empleados acompañarán en adelante a personas queer en su atención pastoral. Además, estarán a disposición de las parroquias y otras instituciones de la diócesis para brindar asesoramiento. Podrán, por ejemplo, ofrecer apoyo cuando una pareja de lesbianas inscriba a su hijo para el bautizo o cuando una persona trans quiera celebrar su transición de género con una ceremonia de bendición. Además, los encargados prepararán misas queer y representarán a la diócesis en eventos de esa ideología. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la visita del Papa a Asia y Oceanía y la decisión del presidente Maduro de Venezuela
de cambiar la Navidad. El Papa se encuentra de viaje apostólico en Asia y en Oceanía. El viaje más largo de su pontificado, 12 días, y un viaje que tiene tanto más mérito cuanto más es la edad del pontífice, que en el próximo diciembre cumplirá 88 años. Afortunadamente, en la primera etapa del viaje que ya ha terminado, su salud se ha mostrado excelente, no ha tenido que anular ningún acto, que por otro lado, afortunadamente, son pocos. Esta primera etapa del viaje se ha desarrollado en Indonesia. Indonesia es el país del mundo donde hay más musulmanes. Es una mayoría abrumadora. Y sin embargo, también hay una pequeña comunidad católica muy dinámica, muy fiel. Una comunidad católica que ha acogido al Papa con entusiasmo y con agradecimiento. Naturalmente, en un viaje como este, y en general en todos los viajes, hay también una dimensión política y en este caso ecuménica, una dimensión de diálogo interreligioso. A los musulmanes les ha exhortado el Papa a trabajar por la fraternidad universal y a que la religión no sea utilizada, manipulada como una excusa para la guerra. Y por supuesto, los líderes musulmanes de Indonesia, igual que los de otras partes del mundo, están de acuerdo con ello. Lástima que esos líderes musulmanes que firman acuerdos hermosos con el Papa, luego no tengan ninguna influencia en los radicales de su misma religión que siguen matando cristianos. Por ejemplo, pocos días antes de llegar el Papa a Indonesia y de firmar esa declaración de que las religiones no tienen que ser excusa para la guerra, pues de nuevo ha habido una matanza de cristianos en África. Otra de las cosas de las que toca hablar, lo exige el guión, es de la defensa de la naturaleza. Diálogo interreligioso, defensa de la naturaleza, son cosas que están bien, incluso muy bien. Repito, la lástima es que sean palabras grandilocuentes que después en la práctica muy pocos aplican, como por desgracia muy bien saben los católicos, los cristianos en general, de África. Lo más importante, en todo caso, de esta primera etapa del viaje del Papa a Asia ha sido el encuentro con la comunidad católica. Se reunieron en un gran estadio para acoger al Santo Padre, mostrarle su entusiasmo, y fueron realmente muchos. Las cifras ya se sabe que en estos casos pues es difícil ponerse de acuerdo, pero fueron muchísimos los que acudieron. Le mostraron al Papa su cariño y su agradecimiento, conscientes del esfuerzo que estaba haciendo el Santo Padre por llegar hasta allí, repito, también debido a la edad que tiene. El Papa les animó, en primer lugar, a escuchar la palabra de Dios y, en segundo lugar, a vivir la palabra de Dios, escuchar y practicar lo que se escucha. Y les animó a echar las redes mar adentro, así lo dijo, echar las redes mar adentro, lo cual podría interpretarse que les animaba a la misión en un ambiente tan apabullantemente musulmán como el que le rodea. Misionar, que no es hacer proselitismo, sino que es proponer sin miedo el Evangelio, proponer, testimoniar lo que se vive e invitar al que quiere acoger la invitación. El Papa terminó ese discurso con su ya conocida frase: hagan lío. Estoy seguro de que los indonesios, los católicos indonesios que tienen una fe fuerte y resistente en medio de ese contexto musulmán que les rodea, estoy seguro de que lo habrán entendido bien y lo llevarán a la práctica. En el momento en que grabo este vídeo, el Papa se encuentra ya en la segunda etapa de su viaje por Asia y Oceanía, en la gran isla de Papúa
Nueva Guinea. Una situación distinta, diferente a la de Indonesia. Si en Indonesia los católicos son el 3% de la población, en cambio en Papúa Nueva Guinea son el 31%. Y son ese porcentaje tan alto por los misioneros. Misioneros, muchos de los cuales murieron, se enfrentaron con enormes riesgos y dificultades para llevar el mensaje de la buena noticia del Señor. Cristo es Dios. Cristo ha dado la vida por nosotros. Cristo ha resucitado. Y lo hicieron, insisto, algunos de ellos dando la vida físicamente como mártires, porque se metieron a evangelizar a unas tribus que están consideradas como unas de las más peligrosas del mundo. Esa evangelización que llevaron a cabo los misioneros, eso sí que fue hacer lío. El Papa sigue su viaje, un viaje largo, veremos cómo se va desarrollando en los días próximos, pero mientras tanto, en el resto del mundo han sucedido otras cosas. Por ejemplo, la presidenta de los laicos alemanes ha estado en el Vaticano, continuando el diálogo con las autoridades vaticanas que ya habían empezado los obispos, y ha salido muy contenta, ha salido satisfecha, no digo entusiasmada, pero sí muy contenta, que esta señora que representa a lo más radical de lo que queda del catolicismo alemán, que esta señora salga muy contenta del diálogo con el Vaticano, no sé si es para estar también contentos o por el contrario para echarse a temblar. Ahora bien, lo más estrambótico, estrafalario, en fin, que ha ocurrido esta semana ha sido la decisión del dictador Maduro de que en su país, en Venezuela, se va a celebrar la Navidad en octubre. Es algo inaudito. Por decisión del tirano, del que ha anulado unas elecciones que había perdido, por decisión del tirano, el Señor no va a nacer el 25 de diciembre. La Navidad se va a celebrar en octubre porque Él lo manda. No creo yo que el espíritu navideño que Él quiere adelantar para tapar las protestas contra el fraude electoral que ha cometido, no creo que ese espíritu navideño les llene de alegría a los más de 2.000 encarcelados, presos que tiene en la cárcel por haber hecho únicamente el delito para él de manifestarse en la calle pacíficamente protestando contra ese fraude electoral. Los obispos de Venezuela, que no lo tienen fácil y que tienen un ojo puesto en lo que está haciendo contra la Iglesia el amigo de Maduro, el otro tirano que es Ortega en Nicaragua, ante esta estupidez, esta tontería de que ahora la Navidad, en vez de en diciembre, se va a celebrar en octubre, se han manifestado y han dicho que eso no se puede aceptar. La Iglesia en Venezuela ha sido siempre muy valiente contra la tiranía, no solamente de Maduro, sino contra la anterior de Chávez. Ha sido siempre muy valiente y ha pagado y está pagando el precio. Ahora bien, ¿qué está haciendo la izquierda mundial? ¿Qué está haciendo la opinión pública mundial en general, manipulada por los medios de comunicación? Porque poco a poco se va diluyendo el escándalo provocado por el fraude electoral del tirano, del dictador Maduro. Poco a poco eso se va olvidando. Se habla ya de otras cosas y de eso que mantiene en la cárcel a más de 30 millones de personas, de eso ya cada día se habla menos. Y la izquierda, especialmente el llamado Grupo de Puebla, que reúne a todas las izquierdas del continente, ni está ni se la espera a la hora de condenar lo que ha ocurrido en Venezuela o lo que está sucediendo en Nicaragua. Ni está ni se la espera. ¿Por qué? Quizá porque se puede aplicar aquella famosa frase de la mafia, es de los nuestros. Una vez más, la superioridad moral de la izquierda, de la que continuamente presumen,
las palabras grandilocuentes a favor de la democracia, de la libertad, de la justicia, se ponen de manifiesto en lo que realmente son. Cárceles llenas de gente inocente y la absurda tontería de decirle al Espíritu Santo y a la Virgen María que el Señor no puede nacer cuando nació, sino que tiene que nacer cuando el dictador lo decide. Cárceles llenas son para llorar. Adelantamiento de la Navidad de diciembre a octubre y es para reír, si no fuera porque es también para llorar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo visitando nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.